Entré a la oficina de mi esposo, y vi la espalda de una mujer aferrada a él. Pero mi mundo se derrumbó por completo al ver su rostro. Hola a todos. Me llamo Elena Harwell y, hasta ese instante, creía saber exactamente quién era. Yo era la esposa que preparaba almuerzos caseros y dejaba notas de aliento en los maletines, la hermana que jamás olvidaba una llamada de cumpleaños y siempre ofrecía un hombro donde llorar, la hija que visitaba cada domingo y fingía no notar cuando mi madre comparaba mis logros con la carrera más glamurosa de Vivian en relaciones públicas de moda. También era, al parecer, una ingenua. Oh, dijo Vivian al deslizarse del regazo de Oliver, sin molestarse en arreglar su aspecto descompuesto. Elena, llegas temprano. Temprano, como si esto hubiera sido una cita programada, como si entrar en la oficina de mi propio marido hubiera sido una intromisión. Oliver se acomodó la corbata con la calma ensayada que solía mostrar antes de las reuniones con clientes. Sus ojos grises, aquellos que me enamoraron en las sesiones de estudio universitarias, se encontraron con los míos sin culpa ni desafío, era simple indiferencia. Necesitamos hablar, dijo, como si esas 4 palabras pudieran dar sentido a lo que acababa de presenciar. ¿Hablar de qué? Pregunté con voz estrangulada, casi irreconocible. ¿De cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿De cuántas veces? Elena, por favor, interrumpió Vivian, con esa condescendencia perfeccionada desde la infancia, no lo hagas más difícil de lo necesario. La miré con atención. Ella siempre había sido la hermosa, la segura de sí misma, la que podía entrar en cualquier sala y dominarla. A los 30, 2 años más joven que yo, se comportaba como si llevara décadas de ventaja. Ese día, sentada en el sofá de cuero mientras Oliver permanecía tras su escritorio como si todo fuese una reunión de negocios, irradiaba seguridad. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Ellos intercambiaron una mirada íntima, cómplice, de esas que comparten los amantes. Sentí el golpe físico de la traición. 8 meses, respondió Oliver al fin, desde tu fiesta de cumpleaños. ¿Mi fiesta de cumpleaños? Esa en la que Vivian lució un deslumbrante vestido rojo y conquistó a todos los colegas de Oliver, en la que se quedó hasta tarde ayudando a recoger mientras él y yo discutíamos por sus interminables horas de trabajo, la misma en la que le di las gracias por ser una hermana tan maravillosa. 8 meses, repetí sin fuerza. Escucha, Elena, dijo Vivian, cruzando las piernas como si se dispusiera a una charla trivial, sé que esto es un soap, pero sinceramente, es lo mejor. Tú y Oliver lleváis tiempo distanciándoos, todo el mundo lo ve. Nuestro matrimonio ya estaba acabado, añadió Oliver, con voz de abogado, fría y medida. Esto solo aceleró las cosas. La desfachatez era abrumadora. Allí estaban, las 2 personas en las que más confiaba, hablando de mi matrimonio como si fuese una fusión empresarial agotada. Sin disculpas, sin explicaciones, sin un atisbo de arrepentimiento, solo crueldad, expresada con la indiferencia de quien comenta el clima. Quiero que salgas de la casa, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Él rió, de hecho se rió. Elena, la casa es mía, mi nombre está en la escritura. La que se irá serás tú. ¿Y a dónde se supone que debo ir? Volvieron a cruzar esas miradas cómplices. He pensado en eso, dijo Vivian. Mamá lleva tiempo diciendo que se siente sola desde que papá murió. Quizás sea el momento perfecto para que vuelvas a casa y la ayudes. Volver a casa a los 32. Después de haber construido una vida y una carrera como diseñadora gráfica independiente, querían que me arrastrara de nuevo al dormitorio de mi infancia como una fracasada. ¿Mamá lo sabe? Pregunté sin poder contenerme. La sonrisa de Vivian se ensanchó. Se lo conté ayer, y lo entiende. Siempre dijo que Oliver era demasiado bueno para ti. Se interrumpió, pero el daño estaba hecho. ¿Demasiado bueno para mí? ¿Mi propia madre pensaba eso? Está ilusionada con la idea de que seamos una familia, prosiguió Vivian. Dijo que ya era hora de que Oliver encontrara a alguien que igualara su ambición. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. No solo llevaban meses enredados, sino que ya habían involucrado a mi madre, habían hecho planes para sustituirme, habían decidido cómo reorganizar la vida de todos en torno a su traición. Miré a Oliver, realmente lo miré, el hombre al que apoyé durante la facultad de Derecho, el que me prometió amor en la salud y en la enfermedad, el que me susurró que yo era su todo en nuestra noche de bodas. Y allí estaba, consultando su teléfono. Necesito aire, logré decir. Espera, Elena, me llamó mientras iba hacia la puerta, deberíamos discutir lo práctico, el divorcio, la división de bienes. Me giré para encararlo. ¿Qué bienes, Oliver? Todo está a tu nombre.
¿Recuerdas que insististe en ello por cuestiones fiscales? Por un instante pareció incómodo. Bueno, sí, pero podemos llegar a un acuerdo. No soy irrazonable, pensé, aunque el hombre que llevaba 8 meses acostándose con mi hermana temía ser percibido como tal. Me fui sin pronunciar otra palabra. El trayecto de regreso a casa fue una mezcla borrosa de lágrimas, rabia y una extraña sensación de entumecimiento, como caminar dentro de un sueño. Nuestra casa, la casa de Oliver, al parecer, estaba al final de un tranquilo cul-de-sac en un barrio exclusivo que habíamos elegido juntos, porque solíamos hablar de llenar los dormitorios extra con hijos algún día. Me quedé sentada en el coche durante 20 minutos, mirando la puerta principal con su alegre pintura amarilla y las jardineras que yo misma había plantado la primavera pasada. Todo se veía exactamente igual, pero yo me sentía como una extraña visitando la vida de otra persona. Dentro, la casa guardaba todas las pruebas de mi engaño, las fotos de la boda sobre la repisa, mis libros mezclados con los suyos en las estanterías, la taza de café que había usado esa misma mañana aún en el fregadero, con la mancha de lápiz labial en el borde, como una huella de sangre en una escena del crimen. Llamé a mi madre. Elena, cariño, su voz sonaba cuidadosamente neutra. Vivian dijo que tal vez llamarías. ¿Te lo contó todo? Me dijo lo suficiente. Lo sé, cielo, sé que es duro, pero a veces estas cosas simplemente ocurren. Oliver y Vivian tienen sentido juntos. Ambos son ambiciosos, ambos exitosos. Yo también soy exitosa, interrumpí. Tengo mi propio negocio. Diseñar invitaciones de boda no es exactamente. Hago branding corporativo, mamá. Tengo clientes reales. Por supuesto, cariño, pero seamos sinceras, Vivian se mueve en el mismo mundo que Oliver. Ella entiende sus presiones, sus metas. Tal vez esto sea simplemente selección natural. ¿Selección natural? Mi madre trataba mi matrimonio como un documental de naturaleza. ¿Así que tomas su parte? No estoy tomando partido, Elena, estoy siendo realista. Tú y Oliver lleváis un año con problemas, todo el mundo lo veía, y Vivian, bueno, no lo planeó. El amor simplemente ocurrió. ¿Amor? Lo llamaban amor. ¿Y dónde se supone que voy a vivir? Ya sabes que siempre eres bienvenida aquí. Tu cuarto sigue igual, y sinceramente, me vendría bien tu ayuda. La casa es demasiado grande para manejarla sola. Ese era el premio de consolación. Después de que mi marido me robara a mi hermana, o mi hermana a mi marido, podía regresar a ser la cuidadora de mi madre. Necesito pensar, dije. Claro, tómate el tiempo que necesites. Pero, Elena, intenta no volver esto feo, por el bien de todos. ¿El bien de todos? No por el mío, por el de todos. Colgué y me serví una copa de vino. Luego otra, y otra más. Para cuando Oliver regresó a las 9:30, estaba sentada en la sala con la botella vacía y la cabeza llena de claridad. Elena, dijo con cautela, aflojándose la corbata, necesitamos hablar de la logística, de los aspectos prácticos de esta transición. Ya hablé con mi abogado. ¿Tu abogado? Elena, por favor, no repitas todo lo que digo. Es infantil. ¿Infantil? La mujer cuya vida acababa de destruir era infantil. He preparado una oferta de arreglo razonable, continuó, sacando una carpeta de su maletín. Considerando que la mayoría de los bienes son prematrimoniales o están a mi nombre, estoy dispuesto a ser generoso. Hay un pago único y cubriré tus gastos de mudanza. Tomé la carpeta y hojeé sin leer. ¿Cuánto? 25,000. Es más que justo, considerando. ¿Considerando qué? ¿Que llevas 8 meses acostándote con mi hermana? Elena, entiendo que estés herida. ¿Herida? Me levanté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No estoy herida, Oliver. Herida es cuando alguien pisa tu pie por accidente. Esto es devastación, es la aniquilación total de todo lo que creía saber de mi vida. Mira, estas cosas pasan. Las personas cambian, se distancian. Lo que Vivian y yo tenemos es real, algo que nunca había experimentado antes. ¿Y lo nuestro? Éramos amigos que se casaron porque parecía el momento adecuado. Pero, Elena, sé honesta, ¿cuándo fue la última vez que me miraste como lo hace Vivian? Cuando tuvimos una conversación más profunda que una lista de compras o los planes del fin de semana. Lo terrible era que no estaba del todo equivocado. Nos habíamos distanciado, caímos en rutinas, pero pensé que eso era normal, la evolución natural del matrimonio, de la pasión a la compañía cómoda.
¿Y eso te dio derecho a engañarme? No lo planeé, ni Vivian tampoco, simplemente ocurrió. ¿Durante 8 meses? Elena, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Otra vez esa frase, no lo hagas difícil, como si mis sentimientos fueran una molestia. Mi dolor era un obstáculo para su felicidad. Quiero la casa, dije. Oliver se rió. Elena, sé realista. No puedes pagar la hipoteca con tus ingresos y, legalmente, no me importa lo legal. Quiero la casa. Eso no funciona así. Te estoy ofreciendo un acuerdo justo. Tómalo ¿o qué? O presento la demanda de divorcio por diferencias irreconciliables y te marchas con lo que el tribunal decida darte, que, dado que todo está a mi nombre y no tenemos hijos, no será mucho. Lo tenía todo calculado, el abogado había cubierto cada ángulo, previsto cada detalle. Yo debía aceptar mis $25,000 y desaparecer en silencio para que él pudiera empezar su nueva vida con mi hermana. ¿Cuándo quieres que me vaya? A fin de mes. Eso te da 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. 2 semanas. Me daba 2 semanas para desmantelar una vida que había tardado años en construir. De acuerdo, dije. Oliver me miró sorprendido. ¿De acuerdo? Sí, estaré fuera para fin de mes. Bien, me alegra que podamos manejar esto con madurez. El hombre que había mantenido una aventura secreta con mi hermana durante casi un año quería felicitarnos a ambos por nuestra madurez. Esa noche, después de que Oliver se acostara en la habitación de invitados, al parecer su conciencia aún tenía algunos límites, me senté frente al ordenador y empecé a planear hasta el amanecer. Siempre había sido investigadora, era lo que me hacía buena en mi trabajo, indagar a fondo en las empresas clientes, comprender sus valores y a sus competidores, encontrar la manera perfecta de representar visualmente su historia. Ahora usé esas mismas habilidades para entender exactamente lo que mi marido y mi hermana me habían hecho. Lo primero que descubrí fue que Oliver había sido más precavido de lo que yo pensaba, la casa, los coches, incluso nuestra cuenta bancaria conjunta, todo estaba estructurado para minimizar mi derecho a los bienes matrimoniales. Cada compra importante se había realizado justo antes de la boda o se había justificado como gasto de negocio. Oliver Harford, abogado, aparentemente había planeado la posibilidad de un divorcio desde antes del día de nuestra boda. Lo segundo que descubrí fue que no era la primera vez que pasaba algo así. Me tomó 3 días de rastrear redes sociales, archivar fotos y cruzar cronologías, pero encontré el patrón. Oliver tenía un historial de relaciones con mujeres cercanas entre sí, no siempre hermanas literalmente, pero sí amigas íntimas, socias de negocios, mujeres que compartían círculos sociales. Su novia anterior lo había perdido a manos de su mejor amiga, la de antes a manos de una colega. Y Vivian, mi hermosa y encantadora hermana, también tenía su propio patrón, 3 relaciones previas que habían terminado porque se involucró con hombres que ya estaban comprometidos. Ella coleccionaba hombres indisponibles como otros coleccionaban vinos de reserva. No se habían enamorado, se habían encontrado, 2 depredadores que disfrutaban más de la caza que del premio. Aún estaba procesando esa revelación cuando sonó el timbre. Vivian estaba en mi puerta con una botella de vino en la mano y una expresión que solo podía describir como simpatía agresiva. Elena, tenemos que hablar. Ah, sí. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado, curiosa a pesar de mí misma. Vivian se acomodó en mi sofá, el mismo que yo había escogido, en la casa donde ella estaba a punto de vivir, y sirvió 2 copas de vino sin preguntar. Sé que ahora mismo me odias, empezó. En realidad, no lo sé. No estoy segura de lo que siento, pero no es odio. Bien, porque de verdad creo que podemos superar esto como hermanas. ¿Como hermanas? La arrogancia casual era asombrosa. Oliver y yo nunca quisimos que pasara, pero tienes que admitir que tú y él no erais felices, lleváis meses sin serlo. ¿Y pensaban contármelo alguna vez? Claro, solo queríamos asegurarnos, no queríamos herirte innecesariamente si no iba a funcionar. ¡Qué considerados! Elena, no seas sarcástica, no te queda bien. Vivian me dio un sorbo de vino y me estudió con esa mirada calculadora que yo empezaba a reconocer. El caso es que Oliver y yo somos buenos juntos, muy buenos. Nos desafiamos intelectualmente, compartimos metas e intereses. Y la misma completa falta de brújula moral. ¿Ves? A eso me refiero, a este lado tuyo tan amargo y vengativo. No es atractivo, Elena, y es parte de por qué las cosas se vinieron abajo con Oliver desde el principio. ¿Me estás culpando a mí de tu aventura? No culpo a nadie, solo digo que tal vez, si hubieras puesto más esfuerzo en tu matrimonio,
Si hubieras intentado crecer junto a Oliver en lugar de quedarte estancada yo. Elena, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro que no fuera una novela romántica? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una opinión sobre política, sobre actualidad o sobre algo que importara? Oliver necesita estimulación intelectual, necesita una pareja que pueda estar a su altura. La crueldad casual era abrumadora. Estaba sentada en mi sala, bebiendo mi vino, en la casa que pretendía arrebatarme. A punto de mudarse a mi casa con mi marido, mi hermana me estaba explicando por qué lo merecía. ¿Qué quieres, Vivian? Pregunté. Quiero que estemos bien, quiero que entiendas que esto no se trata de que tú no seas lo suficientemente buena, se trata de compatibilidad. Oliver y yo somos compatibles de maneras en las que tú y él nunca lo fueron. ¿Y qué pasa contigo y conmigo? ¿Somos compatibles como hermanas? Vivian sonrió radiante. Por supuesto que sí, somos familia, esto no cambia nada. ¿Esto no cambia nada? Repetí despacio. Elena, sé que ahora es difícil de ver, pero a la larga esto será bueno para todos. Encontrarás a alguien más adecuado para ti, alguien que valore tus cualidades más simples, y Oliver y yo podremos construir algo real juntos. ¿Cualidades más simples? Sabes a lo que me refiero, eres cariñosa, dulce, hogareña, y eso es maravilloso, pero no es lo que Oliver necesita. Él necesita a alguien que pueda igualar su ambición, alguien que entienda su mundo. Alguien como tú. Exactamente. Vivian terminó su copa de vino, miró su teléfono y se levantó. Debo irme, Oliver viene a recogerme para cenar. Tenemos una reunión con los socios principales de su firma. Ya estaba interpretando el papel de esposa de abogado, ya estaba haciendo contactos y posicionándose en su mundo profesional, mientras a mí se me pedía salir de escena con gracia. Elena, dijo desde la puerta, trata de no hacer esto más difícil de lo necesario, por el bien de todos. Otra vez esa frase, el lema familiar, al parecer. Después de que se marchara me quedé sentada en la sala y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira exactamente, ni tampoco desamor, era algo más limpio, más afilado e infinitamente más peligroso, era claridad. Margaret Reeves tenía una presencia que ponía nerviosos incluso a los abogados contrarios. A sus 55 años, con el cabello plateado y la mirada aguda, tenía la reputación de aceptar casos que otros consideraban imposibles. Su oficina dominaba la ciudad desde el piso 32, y sus honorarios reflejaban su tasa de éxito. Encontré su nombre en una búsqueda de Google de los mejores abogados de divorcio y pasé 2 días leyendo sobre sus casos. Estaba especializada en lo que ella llamaba disoluciones matrimoniales de alto conflicto, divorcios con bienes significativos, batallas de custodia complejas o, en mi caso, cónyuges que creían ser más listos que el sistema. Señora Harwell, dijo mientras revisaba la oferta de acuerdo que me había dado Oliver, la propuesta de su marido es insultante. Él dice que es generosa. Miente. En un matrimonio de 2 años, con bienes conjuntos y un hogar de doble ingreso, usted tiene derecho a mucho más que esto. El hecho de que lo haya estructurado todo para minimizar su reclamación sugiere premeditación. ¿Premeditación? Ha estado planeando el divorcio desde antes de casarse. Mire la cronología, cada compra importante, cada decisión financiera, cada transferencia de bienes. Este hombre ha estado protegiéndose de un posible acuerdo de divorcio desde el primer día. Sentí náuseas. Entonces nunca tuvo intención de que fuese permanente. No puedo hablar de sus intenciones, pero sí de sus acciones, y sus acciones sugieren a un hombre que siempre planificó su estrategia de salida. Margaret se recostó en su silla de cuero y me estudió. La pregunta es, ¿qué quiere usted de este divorcio? Quiero lo que es justo. Lo justo es subjetivo. Le pregunto qué es lo que quiere. Lo pensé, ¿qué quería? ¿La casa? ¿Dinero? ¿Venganza? Quiero que entiendan que no voy a desaparecer en silencio. Por primera vez desde que entré en su oficina, Margaret sonrió. Ahora sí estamos avanzando. Cuénteme sobre su hermana. Le conté todo, la aventura, la cronología, la crueldad casual, la absoluta falta de remordimiento de Vivian. Le hablé de la reacción de mi madre, de la cena familiar en la que se esperaba que yo sonriera mientras ellos reorganizaban sus vidas alrededor de mi traición. Interesante, dijo Margaret cuando terminé. Su hermana trabaja en relaciones públicas, ¿no? En relaciones públicas de moda, representa a varios diseñadores de alto nivel y está construyendo vínculos con los colegas de la firma de mi marido. Ya empezó a hacer contactos con ellos. Claramente se está posicionando como la esposa perfecta de abogado. Margaret tomó nota. ¿Y en redes sociales?
¿Están siendo discretos? Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había guardado. Oliver y Vivian en restaurantes, en eventos de trabajo, en el teatro, siempre cuidadosamente posados para parecer profesionales, pero con una intimidad que resultaría evidente para cualquiera que supiera lo que estaba mirando. Están siendo cuidadosos, observó Margaret. Pero no lo suficientemente cuidadosos. ¿Qué quiere decir? Pregunté. Su marido es socio junior en un bufete prestigioso, la imagen importa en su profesión, los valores familiares, la estabilidad, la confianza. Todo eso influye en sus posibilidades de ascenso. Y tener una aventura con la hermana de su esposa, mientras manipula los bienes matrimoniales para dejar a esa misma esposa sin un acuerdo justo, no será bien visto por los socios principales. Sentí una chispa de algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué podemos hacer? Podemos solicitar el divorcio por adulterio, exigir una auditoría forense completa de todos los bienes matrimoniales, y podemos citar las comunicaciones entre su marido y su hermana para establecer la cronología de su relación. ¿Eso ayudará? Hará su vida muy incómoda, y la incomodidad suele volver a la gente más razonable en los acuerdos. Los honorarios de Margaret eran elevados, pero yo tenía justo lo suficiente en mi cuenta de ahorros personales para cubrir la provisión. Me dejaría sin dinero, pero también dejaría a Oliver y a Vivian con una pelea que no esperaban. Una cosa más, dijo Margaret mientras me preparaba para irme, mencionó que la carrera de su hermana depende de su reputación en la industria de la moda, ¿no es así? Sí, ¿por qué? Por nada, solo pensaba en todas nuestras opciones. Oliver recibió los papeles de divorcio un lunes por la mañana en su oficina. Lo supe porque Margaret había organizado que se los entregaran en persona, no por correo certificado, para lograr la máxima vergüenza. También lo supe porque Oliver me llamó menos de una hora después, con la voz temblando de rabia. Elena, ¿qué demonios es esto? Papeles de divorcio, pensé, eso es lo que querías. ¿Adulterio? ¿Auditoría forense? Estás exigiendo la mitad de todo. Estoy exigiendo lo que me corresponde legalmente. Teníamos un acuerdo. Teníamos tu propuesta unilateral, que decidí rechazar. Hubo un largo silencio. Elena, estás cometiendo un error. Esto se pondrá feo. Ya es feo, Oliver, solo que yo decidí dejar de fingir lo contrario. No dejaré que destruyas mi carrera con esto. No intento destruir tu carrera, intento conseguir un acuerdo de divorcio justo. ¿Arrastrando nuestros asuntos privados a los tribunales? Haciéndome quedar como... ¿Cómo qué, Oliver? ¿Como un hombre que engañó a su esposa con su hermana? Hubo otra pausa. Si crees que puedes avergonzarme para sacarme más dinero, no quiero avergonzarte, pero no voy a desaparecer en silencio para que empieces tu nueva vida sin consecuencias. Escúchame bien, Elena. Si sigues con esta demanda, me aseguraré de que lo lamentes. Tengo recursos, conexiones. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo, retírate, acepta la oferta y márchate, o esto será mucho peor para ti. Le colgué. 2 horas después, Vivian apareció en mi puerta. A diferencia de su visita anterior, no traía vino ni una expresión de simpatía. Está furioso, Elena. Tienes que detener esto. ¿Detener qué? Esta demanda ridícula. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a la reputación de Oliver? Me estoy divorciando, es un procedimiento bastante común. Estás siendo vengativa y mezquina, y te va a salir mal. Oliver tiene amigos, Elena. Amigos importantes, jueces, fiscales, otros abogados. No puedes ganar una pelea contra alguien con sus conexiones. Obsérvame. Vivian se acercó más y, por primera vez, vi auténtica preocupación en sus ojos. Elena, intento ayudarte. Si sigues empujando esto, Oliver va a destruirte. Se asegurará de que no vuelvas a trabajar, de que no obtengas crédito, de que nunca ¿qué? ¿Nunca logre nada? ¿Nunca sea digna de la vida que construí? No quise decir eso. Eso es exactamente lo que quisiste decir. Los dos ya decidisteis que soy prescindible, que debería estar agradecida por las migajas que quieran darme y luego desaparecer para que ustedes vivan felices para siempre. Elena, por favor, piensa en lo que estás haciendo, piensa en mamá, en la familia. Estoy pensando en la familia, en qué clase de familia destruye a una de los suyos y luego exige que esté agradecida por ello. La máscara de Vivian se derrumbó por completo. Está bien, quieres jugar duro. Oliver no es el único con contactos. Yo trabajo en moda, Elena, conozco fotógrafos, periodistas, influencers.
También puedo hacerte la vida muy difícil. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa. Detén esta demanda o nos aseguraremos de que todos sepan exactamente qué clase de persona eres. ¿Qué clase de persona soy, Vivian? Del tipo que intenta destruir la felicidad de su propia hermana por despecho. La miré fijamente, realmente la miré, a la mujer hermosa y segura de sí misma que siempre había sido todo lo que yo no era. Y por primera vez en mi vida, la vi con claridad, no era segura, era desesperada, no era exitosa, era parasitaria. No ganaba siendo mejor, ganaba quitando lo que pertenecía a los demás. Fuera de mi casa, dije en voz baja. Elena, fuera. Cuando se fue, llamé a Margaret. Están nerviosos, le dije. Bien. La gente nerviosa comete errores. También están amenazando con represalias. Oliver dice que tiene conexiones y Vivian asegura que puede dañar mi reputación profesional. Que lo intenten. El descubrimiento va en ambas direcciones, señora Harwell. Si quieren jugar sucio, citaremos todas sus comunicaciones y veremos exactamente qué han dicho sobre usted. Conspirar para difamar a un cónyuge durante un proceso de divorcio no luce bien en el tribunal. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Esperar y documentar todo, cada amenaza, cada intento de intimidación, cada contacto. Su marido puede ser abogado, pero ahora no piensa como uno, piensa como un hombre culpable que ha sido descubierto. La primera grieta en su plan perfecto vino de una fuente inesperada, el propio bufete de Oliver. 2 semanas después de que se entregaran los papeles de divorcio, Margaret recibió una llamada del socio principal solicitando una reunión. Al parecer, la firma se había enterado de la delicada situación de uno de sus socios junior y quería discutir opciones para una resolución discreta. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que los jefes de Oliver están preocupados por la publicidad. Un divorcio desordenado, con adulterio y manipulación financiera, no refleja bien en la reputación del bufete. Así que lo están presionando para que llegue a un acuerdo, para que esto desaparezca rápido y en silencio. Y eso nos da ventaja. La segunda grieta vino del mundo de Vivian. 3 de sus clientes recibieron avisos anónimos sobre su conducta poco profesional y estaban reconsiderando sus contratos. Al parecer, alguien había compartido detalles de su vida personal con contactos de la industria. ¿Está detrás de esto? Le pregunté a Margaret. Estoy detrás de la estrategia legal, respondió con cautela. No puedo controlar lo que otras personas hacen con información pública. ¿Qué información pública? Los registros de divorcio son públicos, los documentos judiciales con denuncias de adulterio también lo son. Si alguien decidió investigar esos archivos y compartir la información con los contactos profesionales de su hermana, bueno, eso no es ilegal. Empezaba a entender por qué Margaret cobraba honorarios tan altos. La tercera grieta fue la más satisfactoria. La madre de Oliver me llamó. Heidi Harford nunca había sido cálida conmigo durante el matrimonio, aunque siempre había sido educada. Ahora sonaba genuinamente angustiada. Elena, querida, acabo de enterarme de la situación. ¿La situación? De Oliver y tu hermana. Quiero que sepas que no tenía ni idea y estoy absolutamente horrorizada. Gracias, Heidi, significa mucho. Crié a mi hijo mejor que esto, su padre se revolvería en la tumba. Hizo una pausa. Elena, sé que es presuntuoso de mi parte, pero espero que luches por lo que mereces, no dejes que te pisoteen. Cuando colgué, comprendí que Oliver no solo había perdido a su esposa, había perdido el respeto de su familia, de sus colegas y probablemente de sí mismo, aunque aún no lo admitiera. La presión aumentaba y era solo cuestión de tiempo antes de que algo se diera. La confrontación final tuvo lugar en las oficinas del bufete, en una sala de conferencias con ventanales de suelo a techo que daban a la ciudad. Oliver estaba sentado frente a mí, flanqueado por 2 abogados, mientras Margaret se encontraba a mi lado con una pila de documentos lo suficientemente gruesa como para atragantar a un caballo. Oliver se veía terrible, su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado, su traje caro, arrugado, y bajo sus ojos se dibujaban ojeras profundas. El niño dorado del derecho mostraba fisuras. Vamos al grano, comenzó Margaret. Mi cliente está dispuesta a aceptar un acuerdo de $200,000, la mitad del valor de la vivienda conyugal, y una pensión vitalicia de $3,000 al mes. El abogado principal de Oliver, un hombre delgado llamado Patterson, apenas contuvo una risa. Señora Reeves, eso es completamente irrazonable. El matrimonio solo duró 2 años, no hay hijos. También hay adulterio documentado, manipulación financiera y conspiración para defraudar a mi clienta de los bienes conyugales,
lo interrumpió Margaret, además de amenazas creíbles de represalias y difamación. Su cliente no está negociando precisamente desde una posición de fuerza. Disputamos esa caracterización de manipulación financiera. ¿Disputan el adulterio? Silencio. ¿Disputan que su cliente estructuró los bienes matrimoniales para minimizar las reclamaciones de su esposa? Más silencio. ¿Disputan que su cliente y su amante, que resulta ser la hermana de mi clienta, han hecho declaraciones amenazantes sobre la reputación y el sustento de mi clienta? Oliver finalmente habló. Elena, por favor, seamos razonables aquí. Estoy siendo razonable. Estoy pidiendo la mitad de lo que construimos juntos, más apoyo mientras reconstruyo mi vida. Tú me ofreces menos de lo que pagarías por un coche. La casa sola vale $400,000. Estás pidiendo la mitad de eso, más un pago en efectivo y además una pensión. Eso es más de lo que puedo permitirme. Entonces deberías haberlo pensado antes de decidir engañarme con mi hermana. La compostura de Oliver finalmente se resquebrajó. Elena, estoy intentando ser justo aquí, pero estás siendo vengativa. Esta demanda, toda esta atención mediática, arrastrar nuestros asuntos personales a los tribunales, ¿atención mediática? Lo interrumpí. No finjas que no lo sabes. Alguien ha estado filtrando información a periodistas, a blogueros, a influencers. Mi bufete recibe llamadas de reporteros preguntando por mi situación doméstica. Vivian ha perdido 3 clientes importantes por rumores sobre su vida personal. Miré a Margaret, que mantenía una expresión perfectamente neutral. Señor Harford, dijo ella, si le preocupa la atención mediática, quizá debería preguntarse por qué su historia genera tanto interés. Los engaños ocurren todos los días, no suelen ser noticia, a menos que haya algo particularmente noticioso en ellos. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que un socio junior en un bufete prestigioso, manipulando bienes matrimoniales mientras mantiene una aventura con la hermana de su esposa, resulta un tema muy atractivo, sobre todo cuando ese mismo abogado amenaza con represalias a su mujer por exigir un acuerdo justo. Oliver palideció. ¿Ha estado hablando con periodistas? Yo no hablo con periodistas, señor Harford. Pero no puedo controlar qué registros públicos deciden consultar ni qué conclusiones sacan de ellos. Patterson se inclinó hacia adelante. Señora Reeves, si está sugiriendo que ha orquestado algún tipo de campaña mediática, no sugiero nada, simplemente observo que el interés público en este caso parece estar creciendo. De hecho, ayer recibí una llamada de un productor de Channel 7. Al parecer están considerando un segmento sobre cómo se puede manipular la ley de divorcio para perjudicar a las mujeres. La sala quedó en silencio. Por supuesto, continuó Margaret, un acuerdo rápido y justo eliminaría la necesidad de más atención mediática. Mi clienta no busca publicidad, solo lo que le corresponde. Oliver parecía a punto de vomitar. Elena, no puedes hacer esto. Mi carrera, tu carrera sobrevivirá, Oliver. Incluso podría salir fortalecida, mostrando que eres capaz de manejar la adversidad personal con gracia e integridad. Esto no es gracia e integridad, esto es extorsión. No, dije en voz baja, estos son consecuencias. Nos miramos a través de la mesa de conferencias pulida, y vi el momento exacto en que Oliver comprendió que lo había perdido todo, no solo el matrimonio, no solo el dinero, sino también el relato. Esperaba que desapareciera en silencio, que absorbiera el dolor y la humillación en privado mientras él seguía con su nueva vida. En cambio, lo obligué a enfrentarse a las consecuencias públicas de sus decisiones. Necesito hablar esto con mi cliente, dijo Patterson. Por supuesto, respondió Margaret, tienen 24 horas para contestar. Oliver me llamó esa misma noche, saltándose a los abogados. Elena, tenemos que hablar, solo nosotros. No creo que sea buena idea. Por favor, una conversación sin abogados, sin amenazas, sin maniobras legales. Solo nosotros. Algo en su voz me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería del centro, terreno neutral donde ninguno de los dos tenía recuerdos compartidos. Oliver parecía exhausto. El abogado seguro de sí mismo que me había despreciado tan casualmente en su oficina había desaparecido, reemplazado por un hombre que parecía haber envejecido años en pocas semanas. Nunca quise que pasara así, dijo sin preámbulos. ¿Y cómo querías que pasara? No lo sé, más limpio, supongo, más civilizado. ¿Quieres decir que querías que yo desapareciera sin hacer ruido? Oliver se pasó las manos por el cabello. Elena, sé que me odias, sé que te he herido de formas que ni siquiera alcanzo a comprender del todo, pero alguna vez fuimos amigos, alguna vez nos importamos.
¿No podemos terminar esto sin destruirnos mutuamente? No estoy tratando de destruirte, Oliver, estoy tratando de sobrevivir. La atención mediática, las facturas legales, la humillación pública, esto no es sobrevivir, esto es venganza. Estudié su rostro, buscando algún rastro del hombre al que había amado. ¿Lo lamentas? ¿Algo de esto? Lamento haberte herido, lamento cómo ocurrió, lamento que no pudiéramos encontrar la manera de terminar nuestro matrimonio antes, pero ¿no la lamentas a ella? No, dijo en voz baja, no la lamento. Al menos fue honesto. Elena, ¿qué es lo que realmente quieres de todo esto? ¿Qué te haría sentir que se ha hecho justicia? Lo pensé. ¿Qué quería? Quería recuperar mi vida, pero eso era imposible. Quería recuperar mi matrimonio, pero eso era impensable. Quería recuperar a mi hermana, pero eso era imperdonable. Quiero saber que hay consecuencias por lo que hicieron. Quiero saber que no pueden simplemente descartar a las personas cuando se vuelven inconvenientes. Ha habido consecuencias, mi reputación, mi relación con mi familia, mi posición en el bufete, esos no son consecuencias, Oliver, esos son resultados naturales de tus decisiones. Las consecuencias serían pagar un precio real por lo que me quitaste. Oliver guardó silencio un largo rato. ¿Y si acepto los términos de Margaret? Todo el acuerdo, la pensión, todo. ¿Por qué harías eso? Porque estoy cansado, Elena. Cansado de luchar, cansado del estrés, cansado de mirar por encima del hombro esperando el próximo golpe. Solo quiero que esto termine. ¿Y Vivian? ¿Qué piensa de que me entregues la mitad de tu patrimonio? La risa de Oliver fue amarga. Vivian cree que debería luchar más, piensa que estás faroleando, que retrocederás si aplicamos suficiente presión. ¿Y tú qué piensas? Pienso que en realidad nunca te conocí. La Elena con la que me casé nunca habría hecho nada de esto, habría aceptado el acuerdo inicial y desaparecido. La Elena con la que te casaste confiaba en ti, creía en tus promesas, pensaba que su marido y su hermana eran personas fundamentalmente decentes. Y ahora sabe la verdad. Nos quedamos en silencio un rato, viendo a la multitud apresurarse al otro lado de las ventanas. Finalmente Oliver habló, aceptaré el acuerdo. Todo. ¿Y Vivian? ¿Qué pasa con ella? ¿No va a estar contenta con esto? ¿Estás preparado? La sonrisa de Oliver fue amarga. Elena, este mes he aprendido algo interesante sobre tu hermana. Es muy buena deseando cosas que pertenecen a los demás, pero mucho menos entusiasta con el coste de tenerlas. ¿Qué quieres decir? Estaba emocionada de estar con un abogado exitoso, está mucho menos emocionada de estar con un abogado arruinado y marcado en su profesión. Sentí una punzada inesperada de compasión por él. Lo siento. No lo sientas. Tomé mis decisiones, ahora me toca vivir con ellas. El acuerdo se formalizó 2 semanas después. Oliver se quedó con la casa, pero tuvo que pedir un préstamo considerable para pagarme mi parte de su valor. Sumado al pago en efectivo y la pensión, me marché con suficiente dinero para comprar mi propio lugar y empezar de nuevo. Más importante aún, me marché con algo que no había esperado, respeto por mí misma. La atención mediática que tanto había aterrorizado a Oliver resultó ser una bendición disfrazada. Un periodista que había seguido el caso me presentó a una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres a navegar divorcios de alto conflicto. Me ofrecieron un puesto como coordinadora de comunicaciones, usando mis habilidades de diseño para ayudar a otras mujeres a contar sus historias. Mi primer proyecto fue crear un sitio web para mujeres que habían sido manipuladas financieramente durante procesos de divorcio. El lema que diseñé decía: tu historia importa, tu voz cuenta, mereces algo mejor. Se sintió como una declaración de principios para mi nueva vida. Vivian intentó ponerse en contacto varias veces en los meses posteriores al acuerdo, mensajes de voz que empezaron siendo apologéticos y se volvieron cada vez más desesperados a medida que su vida profesional se desmoronaba. Al parecer, la industria de la moda tenía menos tolerancia al drama personal de lo que había previsto. Nunca devolví sus llamadas. Mi madre, sorprendentemente, empezó a acercarse. Comenzó con conversaciones telefónicas incómodas en las que evitaba mencionar a Oliver o a Vivian, y luego progresó a visitas reales, donde parecía genuinamente interesada en mi nueva vida y mi trabajo. Creo que quizá juzgué mal la situación, me dijo en una de esas visitas, tan cerca de una disculpa como era probable que llegara. ¿Eso crees? Tu padre siempre decía que tú eras la fuerte. Yo pensé que quería decir fuerte emocionalmente, fuerte en lo afectivo. No entendí que se refería a una columna de acero. Yo tampoco lo entendí, hasta que tuve que serlo.
6 meses después del acuerdo recibí una llamada de Margaret. ¿Has visto las noticias? ¿Qué noticias? Enciende el canal 7. Cambié a la cadena local justo a tiempo para ver el final de un segmento sobre mala conducta profesional en el ámbito legal. La foto de Oliver apareció en pantalla mientras el presentador hablaba de una reciente investigación ética relacionada con el manejo indebido de fondos de clientes y conflictos de interés. ¿Qué significa esto? Pregunté. Significa que los problemas de tu exmarido van más allá de vuestro divorcio. Al parecer, el escrutinio que comenzó con nuestro caso llevó a investigaciones más profundas sobre su conducta profesional. ¿Está conectado con lo que hicimos? No directamente. Pero a veces, cuando iluminas los rincones oscuros, encuentras más de lo que esperabas. Vi el segmento con sentimientos encontrados. No había querido que Oliver fuera destruido, solo que rindiera cuentas. Pero las acciones tienen consecuencias, y las suyas se habían extendido mucho más allá de nuestro matrimonio. El verdadero titular llegó 3 días después, no en la televisión, sino en mi bandeja de correo electrónico. Era de un productor de una cadena nacional de televisión preguntándome si estaría interesada en colaborar en una serie documental sobre mujeres que habían luchado contra la traición y la manipulación. Le estamos llamando el ajuste de cuentas, decía el correo. Queremos contar historias de mujeres que se niegan a ser víctimas, que convierten su dolor en poder y su traición en justicia. Su caso se ha convertido en una especie de leyenda en los círculos legales, la mujer que no desapareció en silencio. Me quedé mirando el correo largo rato antes de responder. Un año atrás me habría horrorizado la idea de que mi vida personal se convirtiera en entretenimiento público. Ahora lo veía como una oportunidad para ayudar a otras mujeres a entender que no tenían por qué aceptar la traición en silencio. Estoy interesada, respondí. Respondí al correo, pero con condiciones. Quería tener control editorial sobre cómo se contaría mi historia y que parte de los beneficios se destinara a organizaciones que ayudaran a mujeres en situaciones similares. El documental se emitió 8 meses después. El episodio sobre mi caso se titulaba, Entré en la oficina de mi marido y encontré a mi hermana sentada en su regazo. Lo que hice después fue noticia. Fue el episodio más visto de la serie. Ahora vivo en una casa pequeña en el Distrito de las Artes, con paredes de ladrillo visto y enormes ventanales que llenan el espacio de luz. Mi negocio de diseño ha crecido más de lo que jamás imaginé, impulsado en parte por las recomendaciones de mujeres que habían visto el documental y querían trabajar con alguien que entendiera el poder de controlar tu propia narrativa. Estoy saliendo con alguien nuevo, un profesor llamado Franklin que cree que mi historia es inspiradora en lugar de escandalosa, que admira mi fortaleza en lugar de sentirse intimidado por ella. Vamos despacio, construyendo algo basado en la honestidad y el respeto mutuo, no en la conveniencia ni en las suposiciones. Oliver se mudó a otro estado después de que le suspendieran la licencia de abogado. Supe por conocidos en común que trabaja en un pequeño despacho, cerrando compraventas inmobiliarias, muy lejos de las ambiciones que había tenido. Él y Vivian rompieron 7 meses después del acuerdo, aparentemente incapaces de sobrevivir a la transición del romance prohibido a la realidad mundana. Vivian intentó reconstruir su carrera en relaciones públicas, pero descubrió que la reputación te persigue en industrias pequeñas. Lo último que supe es que trabaja en una firma de comunicación corporativa en otra ciudad, un trabajo respetable, sí, pero sin brillo, que paga las facturas pero no alimenta su ego. Con mi madre he reconstruido la relación en nuevos términos. Viene a cenar todos los domingos y hablamos de libros, de política y de mi trabajo en la organización sin fines de lucro. Nunca menciona a Oliver ni a Vivian, a menos que yo lo haga, cosa que rara vez ocurre. Ya no los odio, ni a Oliver, ni a Vivian, ni siquiera a mí misma por los años que pasé siendo alguien más pequeña de lo que necesitaba ser. El odio es agotador, y tengo mejores cosas en las que invertir mi energía. Pero tampoco los he perdonado. Perdonar implica que lo que hicieron es perdonable, y no lo creo. No se perdona un asesinato solo porque el asesino lo lamente después. No se perdona una traición solo porque los traidores hayan seguido adelante. En cambio, he hecho algo más poderoso, he avanzado más allá de ellos por completo. A veces, tarde en la noche, mientras trabajo en un nuevo proyecto o leo en mi sala, pienso en aquella tarde en que entré en la oficina de Oliver y vi cómo mi mundo se acababa. Pienso en la mujer que era entonces, confiada, complaciente, dispuesta a hacerse pequeña para evitar el conflicto. Esa mujer ya no existe, no fue destruida, fue transformada. En su lugar está alguien más dura, más sabia e infinitamente más peligrosa para quienes confunden la bondad con la debilidad. El productor del documental tenía razón en algo, me había convertido en una especie de leyenda en ciertos círculos,
no como una víctima que fue traicionada, sino como una mujer que se negó a aceptar que la traición fuera el final de su historia. Mi teléfono suena a veces con llamadas de mujeres en situaciones similares, mujeres que encontraron mi número a través de la organización o que oyeron hablar de mi caso por amigas de amigas. Siempre empiezan de la misma forma: no sé qué hacer, me siento tan impotente. Y yo siempre les digo lo mismo: no estás impotente, solo no has descubierto todavía cómo usar tu poder. Porque eso fue lo que aprendí en aquellos meses de batallas legales, de atención mediática y de dramas familiares. Todo el mundo tiene poder. La pregunta es si estás dispuesta a usarlo. Yo lo estuve, y eso lo cambió todo. Los titulares que siguieron no hablaban solo de mi caso, hablaban de una elección, la elección de luchar, de exigir más, de negarse a desaparecer en silencio dentro de la narrativa de otra persona sobre tu vida. Es una elección a la que toda mujer se enfrenta en algún momento, de alguna forma. Y cuando ahora me preguntan cómo encontré el valor para luchar cuando todo parecía en mi contra, les digo la verdad: no encontré valor, encontré claridad. Y una vez que ves con claridad, todo lo demás se vuelve posible. Historia 2. Trae el pastel aquí ahora mismo, ordenó mi madre, sin importarle que mi hija estuviera con soporte vital después de un accidente automovilístico. Hola, me llamo Elena y soy madre soltera de la niña más maravillosa de 8 años que jamás hayas conocido. Kaya ha sido mi mundo desde que su padre nos abandonó cuando ella tenía 2 años. Hemos construido una vida hermosa juntas, solo las dos, en nuestro pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, lejos de mi familia. Trabajo como enfermera en el hospital local, lo cual se volvió increíblemente importante más adelante en esta historia. Mi familia siempre ha sido complicada. Mi madre, Mónica, tiene la costumbre de hacer que todo gire en torno a ella. Mi hermana Nadine es su hija predilecta, casada con un abogado, vive en una mansión con 2 hijos que, al parecer, nunca hacen nada mal. Ellos son Erika, de 8 años, y su hermano menor Noel, de 5. Mi padre, Franklin, simplemente acepta todo con tal de mantener la paz. Yo siempre he sido la oveja negra, la que causa problemas por tener opiniones o, Dios no lo quiera, necesidades. Era un martes por la tarde de marzo cuando mi mundo se hizo pedazos. Estaba en el trabajo, terminando mi turno en la sala pediátrica, cuando sonó mi teléfono. Era la escuela de Kaya. La voz de la directora temblaba al decirme que había ocurrido un accidente. Un conductor ebrio se había saltado un semáforo en rojo y había chocado contra el autobús escolar. Varios niños resultaron heridos. Kaya estaba siendo trasladada en helicóptero al centro de traumatología. No recuerdo el trayecto al hospital, no recuerdo dónde aparqué ni cómo corrí por las puertas del departamento de urgencias. Lo que sí recuerdo es el rostro del Dr. Rowan Ellis cuando me encontró en la sala de espera. Kaya había sufrido un traumatismo craneal severo, hemorragias internas y múltiples fracturas. Estaba en cirugía, luchando por su vida. Las siguientes 18 horas fueron un borrón de salas de espera, actualizaciones quirúrgicas y oraciones a cualquier deidad que pudiera escuchar. Cuando por fin me permitieron verla, mi hermosa y vibrante hija se veía tan pequeña en esa cama de hospital, rodeada de máquinas que la mantenían con vida. Estaba en soporte vital, en un coma inducido médicamente, y los médicos no podían decirme si despertaría. Llamé a mi madre esa primera noche, llorando por teléfono y rogándole que viniera. No puedo hacer esto sola, susurré, Kaya podría no sobrevivir. Oh, Elena, suspiró, y casi podía escuchar cómo ponía los ojos en blanco, siempre eres tan dramática. Los niños son resistentes, estará bien. No puedo simplemente dejar todo y manejar 3 horas solo porque estás entrando en pánico. Esa debió haber sido mi primera advertencia. Pasé los siguientes 3 días viviendo en esa habitación de hospital. Las enfermeras, mis compañeras, me llevaban café y bocadillos, me pusieron un catre para poder dormir al lado de la cama de Kaya. Le sostenía la mano y le leía en voz alta sus libros favoritos, con la esperanza de que pudiera escucharme. Los doctores eran cautelosamente optimistas, pero honestos sobre el largo camino por delante. Era viernes por la tarde cuando comenzaron los mensajes de texto. Elena, no olvides traer cupcakes para la fiesta escolar de Erika mañana, los que llevan el glaseado rosa que le gusta. Me quedé mirando el teléfono sin dar crédito. Erika es la hija de Nadine, mi sobrina de 8 años. No podía creer que mi madre me estuviera escribiendo sobre cupcakes mientras Kaya luchaba por su vida. Respondí, no puedo, estoy en el hospital con mi hija, que está luchando por su vida. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Siempre arruinas todo con tu drama egoísta. Me quedé sin aliento. La enfermera que revisaba los signos vitales de Kaya me preguntó si estaba bien. No lo estaba.
Estaba lo más lejos de estar bien que una persona podía estar. Entonces intervino Nadine: deja de ser tan dramática, los niños se lastiman todo el tiempo. Erika ha estado esperando esta fiesta durante semanas, no la decepciones solo porque quieres atención. Me sentí físicamente enferma. Estas eran las personas que se suponía que debían amarme y apoyarme incondicionalmente. Mis manos temblaban mientras tecleaba de vuelta. Kaya está en soporte vital. Podría morir. ¿Cómo pueden llamar a esto drama? Mi padre escribió: la fiesta de tu sobrina es más importante que tu búsqueda de atención. Siempre has estado celosa de la familia de Nadine. Deja de usar a tu hija para conseguir simpatía. Me quedé helada ante tanta crueldad. Mi propio padre acababa de acusarme de usar a mi hija moribunda para llamar la atención. Estaba mirando mi teléfono, con lágrimas corriendo por mi rostro, cuando el doctor Bowen Ellis entró en la habitación. Elena, dijo suavemente, tengo noticias sobre tu madre. Mi corazón se detuvo. ¿Le había pasado algo a Mónica? A pesar de todo, seguía siendo mi madre. Revisamos nuevamente la analítica de Kaya y hay algo que necesitas saber. Tu madre llamó al hospital esta mañana diciendo ser la abuela de Kaya. Intentó obtener información sobre su estado y hizo una pausa, incómodo. También preguntó sobre la situación de la herencia de Kaya, específicamente si había una póliza de seguro de vida y quién sería el beneficiario si Kaya no sobrevivía. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Dijo a nuestra trabajadora social que estaba preocupada por la carga financiera que el cuidado de Kaya podría suponer para ti y quiso informarse sobre las opciones al final de la vida. Elena, tengo que preguntarte, ¿hablaste con tu madre sobre suspender el tratamiento de Kaya? No, casi grité, jamás lo haría, ella es mi bebé. El doctor Ellis asintió rápidamente. No lo pensé, tu dedicación a Kaya ha sido incuestionable, pero necesitaba preguntar porque tu madre fue bastante insistente. Parecía saber mucho sobre tu situación económica y repetía lo caro que sería el cuidado de Kaya. Las piezas comenzaron a encajar. Mi madre siempre había estado obsesionada con el dinero. Sabía que tenía una pequeña póliza de seguro de vida para Kaya, se lo había mencionado años atrás cuando conseguí el trabajo en el hospital. También sabía que estaba teniendo dificultades desde que el padre de Kaya dejó de pagar la manutención. Doctor, dije despacio, ¿qué dijo exactamente mi madre? Se veía incómodo. Hizo múltiples preguntas sobre los protocolos de muerte cerebral, cuánto tiempo solemos mantener a los pacientes en soporte vital y cuál es el proceso para tomar decisiones difíciles. También preguntó sobre la donación de órganos y si existían beneficios financieros. Sentí que iba a vomitar. Mi madre había llamado al hospital donde yo trabajaba, donde mis propios compañeros me conocían, y básicamente preguntó por la posibilidad de acabar con la vida de mi hija por dinero. Fue entonces cuando decidí vengarme. Guardé capturas de cada uno de los mensajes crueles y, después, hice algo que una semana antes me habría parecido impensable. Empecé a documentarlo todo, cada conversación, cada llamada telefónica, cada interacción con mi familia. A la mañana siguiente, Nadine me llamó para hablar de los dichosos cupcakes. La interrumpí. Nadine, necesito contarte algo. Mamá llamó ayer al hospital. Ah, qué bien, por fin está mostrando algo de apoyo. Preguntó por la posibilidad de terminar con el soporte vital de Kaya y si había dinero de un seguro de vida de por medio. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Eso es ridículo, balbuceó al fin. Mamá no haría eso. Puedo pedirle al doctor Bowen Ellis que te lo confirme si quieres. Otra larga pausa. Bueno, el cuidado de Kaya es caro. Mamá solo está siendo práctica. ¿Práctica? No podía creer lo que oía. Está hablando de la muerte de mi hija. Elena, vuelves a ser dramática. Mamá solo está pensando en la situación económica de la familia. Ya sabes que siempre has sido la responsable. Colgué. Durante la semana siguiente, mientras Kaya mejoraba lentamente, recibí un flujo constante de mensajes de mi familia, no preguntando por el estado de Kaya, sino sobre cuándo volvería a estar normal y disponible para ayudar con las obligaciones familiares. Nadine incluso me envió una factura por los cupcakes que tuvo que comprar para la fiesta de Erika. Mamá me escribió para preguntarme si podía cuidar de mi sobrino Noel el fin de semana siguiente porque ella tenía planes. Ni una sola vez preguntaron cómo estaba Kaya, pero los mensajes seguían llegando, cada vez más ofensivos que el anterior. El martes por la mañana, mientras ayudaba a Kaya con sus ejercicios de respiración, mi teléfono vibró con un mensaje de papá. Elena, el mes que viene es el cumpleaños de tu madre. Quiere que organices la fiesta como siempre. El club campestre está ocupado, así que tendrás que buscar otro sitio. Me quedé mirando el mensaje sin poder creerlo.
El cumpleaños de mi madre aún estaba a 3 semanas y yo apenas dormía, viviendo a base de comida de cafetería y café de máquina, viendo a mi hija reaprender a hablar después de su lesión cerebral, y ellos querían que planeara una fiesta. El miércoles recibí una llamada de Nadine. Elena, sé que estás ocupada con el pequeño accidente de Kaya, pero este fin de semana es el recital de danza de Erika y ella pidió expresamente que estuvieras allí porque siempre le llevas esas flores de chocolate que le gustan. No la puedes decepcionar. Pequeño accidente, repetí en voz baja y peligrosa. Nadine, Kaya estuvo en coma 3 semanas. Bueno, ya está despierta, ¿no? Los niños se recuperan. Estás haciendo de esto un gran drama. El recital de Erika también es importante. Volví a colgar, pero esta vez estaba temblando de rabia. Mi propia hermana acababa de llamar pequeño accidente a la experiencia cercana a la muerte de mi hija y sugería que un recital era igual de importante. Esa misma tarde, el Dr. Rowan Ellis me encontró llorando en la sala familiar. Elena, ¿qué ocurre? ¿Está bien, Kaya? Ella está bien, respondí secándome las lágrimas, es mi familia. Se comportan como si nada hubiera pasado, como si la recuperación de Kaya fuera una molestia para su calendario social. El doctor se sentó a mi lado. Elena, en mis 20 años de práctica he visto a las familias afrontar el trauma de muchas maneras. Algunas se unen, otras se desmoronan. Pero lo que hace tu familia, este nivel de indiferencia, es inusual. Me mandaron una factura, solté riendo con amargura, por unos cupcakes de una fiesta a la que no fui porque estaba aquí, viendo a las máquinas mantener viva a mi hija. ¿Has pensado en que tal vez necesitas protegerte a ti y a Kaya de este tipo de toxicidad? Sus palabras me golpearon como un rayo. Protegernos, sí, eso era exactamente lo que debía hacer. Esa misma noche empecé a llevar un registro detallado de cada interacción con mi familia. Anotaba fechas, horas, citas textuales. Guardaba capturas de todos los mensajes crueles. Incluso comencé a grabar las llamadas telefónicas, lo cual es legal en nuestro estado siempre que una de las partes dé su consentimiento. El jueves trajo la revelación más impactante hasta el momento. Angela, la fisioterapeuta de Kaya, me apartó después de la sesión de mi hija. Elena, necesito preguntarte algo, y por favor no te ofendas, ¿le diste permiso a alguien para llamar y preguntar sobre el plan de tratamiento de Kaya? Sentí que se me hundía el estómago. ¿Qué quieres decir? Llamó una mujer preguntando por el tiempo de recuperación de Kaya, cuánto costaría la atención continua y si podrían quedar discapacidades a largo plazo que requirieran un tratamiento caro, explicó con cuidado. También preguntó sobre opciones de cuidados en casa y programas para familias que afrontan discapacidades permanentes. Parecía más interesada en los peores escenarios que en la esperanza de una recuperación. Me sentí enferma. ¿Qué le respondiste? Nada, no podemos dar información sobre pacientes sin un consentimiento escrito, pero, Elena, las preguntas que hacía no eran de alguien que esperara una recuperación, eran de alguien que planeaba un fracaso. Esa noche llamé al defensor de los pacientes del hospital y denuncié el incidente. Me aseguraron que no se había dado ninguna información, pero también me sugirieron añadir una contraseña al expediente de Kaya para evitar futuras consultas no autorizadas. El viernes por la mañana estaba ayudando a Kaya con el desayuno cuando sonó mi teléfono. Era mi tía Daphne, la hermana de mi madre, que llamaba desde 2 estados de distancia. Elena, cariño, acabo de enterarme del accidente de Kaya. Lo siento muchísimo, ¿cómo está? Por primera vez en semanas escuché verdadera preocupación en la voz de un familiar y rompí a llorar mientras le contaba los progresos de Kaya. ¡Qué noticia tan maravillosa!, dijo Daphne. Quise llamar antes, pero Mónica me aseguró que no querías que la familia te molestara con llamadas. Me dijo que estabas manejándolo todo y no necesitabas ayuda. Sentí que la sangre se me helaba. Tía Daphne, yo jamás dije eso, llevo semanas suplicando apoyo. Hubo una larga pausa. Elena, ¿qué es exactamente lo que Mónica les ha estado diciendo a todos? Resultó que mi madre había estado llamando a familiares lejanos, amigos de la iglesia y conocidos, diciéndoles que yo estaba manejando la situación de Kaya y que no quería visitas ni llamadas porque era muy reservada con los asuntos familiares. Había estado evitando activamente que la gente nos ofreciera apoyo. Me dijo que estabas exagerando todo el asunto, continuó Daphne. Dijo que Kaya solo tenía una conmoción menor y que estabas aprovechándote para llamar la atención. Elena, lo siento tanto, si hubiera sabido lo grave que era. Ha estado mintiendo a todos, susurré. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Puedo conducir este fin de semana, llevar comida, ayudarte con lo que necesites. Volví a llorar, pero esta vez de alivio. Finalmente a alguien que se preocupaba.
Daphne llegó el sábado por la mañana con el coche lleno de comidas caseras, ropa limpia para mí y un enorme oso de peluche para Kaya. Le bastó una mirada al estado de mi hija para que se le llenaran los ojos de lágrimas. «Oh, tesoro», murmuró acariciando suavemente su cabello, «has sido muy valiente. Ahora la tía Daphne está aquí». Tener a Daphne fue como tener un escudo protector. Respondía llamadas, gestionaba trámites del seguro y, lo más importante, fue testigo directo de cómo me estaba tratando mi familia más cercana. El domingo por la tarde, mientras Kaya dormía la siesta, sonó mi teléfono. Era mamá. «Elena», Daphne me llamó, «está muy alterada por algo. ¿Qué mentiras le has estado diciendo?» Puse el altavoz para que Daphne pudiera escuchar. «No le conté mentiras, mamá. Le dije la verdad sobre la condición de Kaya y sobre cómo has estado actuando». «¿Cómo he estado actuando yo?» «Elena, no he hecho más que apoyarte. Incluso llamé al hospital para preguntar por Kaya. Llamaste para preguntar por desconectar su soporte vital». «Eso no fue lo que hice. Estaba preguntando por todas las opciones porque me preocupaba la carga económica para ti. Trataba de ser útil». Los ojos de Daphne se abrieron de par en par mientras escuchaba. «Mamá, preguntaste por los beneficios de la donación de órganos, preguntaste por los protocolos de muerte cerebral, intentaste averiguar sobre mis pólizas de seguro. Bueno, alguien tiene que pensar de manera práctica en estas cosas. Tú eres demasiado emocional para tomar decisiones racionales». Daphne me arrebató el teléfono. «Mónica, soy Daphne. Estoy sentada aquí, mirando a mi sobrina nieta, que está muy viva y recuperándose de forma admirable. Lo que describes no es pensamiento práctico, es inconcebible. Daphne, no entiendes la situación completa. Entiendo que llamaste al hospital para preguntar cómo matar a tu nieta por dinero. Entiendo que has estado mintiendo a la familia para impedir que apoyaran a Elena. Entiendo que le enviaste una factura por unos cupcakes mientras Kaya estaba en coma». La línea quedó en silencio. «Mónica, te conozco desde hace 43 años y nunca me había sentido tan avergonzada de llamarte hermana». Mamá colgó. Esa misma noche, Daphne se sentó conmigo para una conversación seria. «Elena, necesito decirte algo. Esta no es la primera vez que Mónica muestra este lado suyo. Cuando tu abuela estaba muriendo, Mónica estaba obsesionada con la herencia. Llegó a preguntar a los médicos si podían acelerar el proceso porque la residencia era muy cara. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lo que tu padre y yo nunca te contamos fue porque pensamos que era el dolor lo que la hacía comportarse de manera irracional, pero ahora, viendo cómo trata a Kaya, creo que esta es su verdadera naturaleza». Daphne se quedó una semana y, durante ese tiempo, aprendí más sobre la verdadera esencia de mi familia de lo que había aprendido en 32 años de vida. Me contó las veces que mamá había manipulado situaciones para sacar beneficio económico, como siempre había estado celosa de mi independencia y cómo llevaba años difundiendo rumores sobre mi manera de criar a Kaya. «Siempre ha resentido que dejaras la ciudad y construyeras una vida por ti misma», explicó Daphne. «Ella quería que te quedaras en casa, disponible para ayudar con los hijos de Nadine y para cuidar de tus padres cuando envejecieran. El accidente de Kaya no fue una tragedia para ella, fue una oportunidad, o bien para librarse de lo que veía como tu carga o para obligarte a volver, dependiente de la ayuda familiar». Finalmente, las piezas encajaban. Mi madre no había sido cruel solo en un momento de estrés, llevaba años intentando aislarme y controlar mis decisiones. El último día, Daphne me abrazó con fuerza. «Elena, tú y Kaya vais a estar bien. Eres más fuerte de lo que imaginas y una madre maravillosa. No dejes que nadie te diga lo contrario». Tras su partida, me sentí más decidida que nunca a proteger a Kaya y a mí de mi familia tóxica, pero también apareció en mí otro sentimiento, un ardiente deseo de que afrontaran consecuencias por su crueldad. Fue entonces cuando puse en marcha mi plan. Primero llamé al abogado de la familia. Sí, tienen abogado porque mamá siempre ha estado obsesionada con proteger los bienes. Grabé la conversación en la que le conté lo de la llamada al hospital. Pude escuchar cómo contenía el aliento al enterarse de lo que había preguntado. «Elena», dijo con cautela, «lo que hizo tu madre podría considerarse una forma de abuso si estuviera intentando influir en decisiones médicas para beneficio económico, pero siendo respecto a un niño esto podría ser incluso criminal. Le pedí que documentara todo y guardara registros. Después me puse en contacto con la suegra de Nadine, Silvia, con quien siempre me había llevado bien. Silvia nunca aprobó cómo me trataba mi familia y quedó horrorizada cuando le conté lo sucedido. «Elena, cariño, no tenía idea de que fueran tan crueles. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?» Silvia estaba muy bien conectada en nuestro pequeño pueblo,
formaba parte de la junta del hospital, era amiga del superintendente escolar y conocía a todos los que importaban. Además, siempre había sospechado que la vida perfecta de Nadine no era tan perfecta. En cuestión de días, Silvia se encargó de correr discretamente la voz sobre lo que había hecho mi familia. Y en un pueblo pequeño las noticias vuelan, sobre todo cuando se trata de alguien que llama al hospital para preguntar cómo terminar con el soporte vital de un niño a cambio de dinero. La respuesta fue rápida y devastadora. El esposo de Nadine, David, estaba siendo considerado para socio en su bufete, pero de pronto los socios principales, amigos de Silvia, se mostraron menos entusiasmados con su promoción. Empezaron a cuestionar su criterio y carácter. Al fin y al cabo, ¿qué clase de hombre sigue casado con alguien que apoya acabar con la vida de un niño por beneficio económico? El cargo de mi madre como tesorera de la iglesia fue revocado discretamente. El pastor, que había sabido del asunto por su esposa que trabajaba en el hospital, le sugirió que tomara un tiempo para reflexionar sobre los valores cristianos de compasión y apoyo familiar. El negocio de construcción de mi padre empezó a perder clientes. Se había difundido que había llamado búsqueda de atención a la lucha por la vida de su propia nieta, y en una comunidad donde los valores familiares son sagrados, eso era un suicidio comercial. Pero yo apenas estaba comenzando. Kaya despertó un jueves por la mañana, 3 semanas después del accidente. No recordaba mucho, pero estaba viva, y los médicos eran optimistas con su recuperación. Lo primero que pidió fue su peluche favorito, y lo segundo, con inocencia, fue preguntar si la abuela Mónica había ido a visitarla. No, cariño, le dije acariciando su cabello, la abuela ha estado ocupada. ¿Con qué?, preguntó Kaya. En ese momento me di cuenta de que mi hija de 8 años tenía más inteligencia emocional que toda mi familia junta. Documenté su recuperación con minuciosidad, cada logro, cada mejora, cada instante de alegría, y no compartí nada con mi familia. Ellos solo se enteraban de los progresos de Kaya a través de otros. Silvia se encargaba de mencionarlo en la tienda. El círculo de oración de la iglesia celebraba su recuperación, e incluso el periódico local publicó una pequeña nota sobre su resiliencia tras el accidente del autobús escolar. Mi familia quedó totalmente excluida. Un mes después de que Kaya despertara, Nadine apareció sin avisar en el hospital. Elena, necesitamos hablar. ¿De qué?, pregunté con frialdad. De esta ridícula disputa que tienes con la familia. Mamá está muy dolida porque no quieres hablar con ella. Nadine, tu madre llamó a este hospital y preguntó cómo terminar el soporte vital de mi hija para quedarse con el dinero del seguro. Eso no fue lo que pasó, replicó con brusquedad. Solo estaba haciendo preguntas porque se preocupaba por ti económicamente. Preguntó por los beneficios de la donación de órganos, Nadine. Preguntó por protocolos de muerte cerebral. Quiso saber cómo matar a mi hija. El rostro de Nadine se puso pálido. Estás exagerando. Tengo la documentación del hospital. ¿Quieres verla? Fue entonces cuando la máscara de Nadine se deslizó. Mira, Elena, todos sabemos que has estado luchando desde que Max se fue. El accidente de Kaya es trágico, pero no puedes dejar que arruine tu vida. A veces estas cosas pasan por una razón. La miré, preguntándome cómo era posible que compartiéramos ADN. Lárgate, dije en voz baja. Elena. Fuera de la habitación de mi hija, fuera de este hospital y fuera de nuestras vidas. No vuelvas a ponerte en contacto con nosotras jamás. Nadine se marchó. No se fue sin antes murmurar que me arrepentiría cuando necesitara apoyo familiar. 2 meses después, Kaya estaba en casa y avanzaba bien en fisioterapia. Su recuperación era poco menos que milagrosa y había vuelto a ser la niña feliz y llena de energía de siempre. Planeábamos una pequeña celebración cuando recibí una llamada de Silvia. Elena, cariño, tienes que saber algo, Nadine y David se están divorciando. Al parecer, el estrés por los problemas de la carrera de David, unido al juicio de la comunidad sobre su comportamiento despiadado, destruyó su matrimonio. Nadine había estado teniendo una aventura con su entrenador personal y David presentó la demanda de divorcio por diferencias irreconciliables. La batalla por la custodia se está poniendo fea, y los propios mensajes de Nadine sobre el accidente de Kaya están siendo usados como prueba de su carácter. Pero eso no es lo mejor, continuó Silvia. Tu madre intentó pedir un préstamo contra su casa para pagarle un abogado a Nadine, pero el banco se lo negó por su reputación en la comunidad. Aparentemente, tratar de convencer a los médicos de terminar el soporte vital de tu nieta no te convierte en un buen riesgo crediticio. Sentí un instante de satisfacción, seguido inmediatamente de tristeza. Esas personas habían sido mi familia y ahora eran extraños que me habían mostrado quiénes eran en realidad cuando más los necesité.
3 meses después del accidente recibí un último mensaje de mi madre. Elena, creo que ha habido un malentendido. Nunca quise hacer daño a nadie. Kaya es mi nieta y la amo, podemos hablar, por favor. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería perdonarla, fingir que nada de esto había pasado, recuperar a mi familia. Pero entonces miré a Kaya, sentada en la mesa de la cocina coloreando, viva y feliz, sin saber que su propia abuela había preguntado a los médicos por acabar con su vida. Borré el mensaje sin responder. 6 meses después, nuestra nueva vida era mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Kaya se había recuperado por completo y había vuelto al colegio. Las otras familias del accidente del autobús se habían convertido en una especie de segunda familia para nosotras. Nos entendíamos de una forma en la que mi familia biológica nunca podría. Silvia me presentó a su hijo Dean, un enfermero pediátrico que trabajaba en el hospital infantil del centro. Dean era amable, paciente y absolutamente maravilloso con Kaya. Llevábamos 8 meses saliendo y ella lo adoraba. Además recibí una herencia inesperada de mi tía abuela Margaret, por parte de mi padre, una mujer a la que solo había visto en contadas ocasiones y que, sin embargo, me dejó su pequeña casa y sus ahorros porque recordaba lo dedicada que yo era a mi hija cuando nos habíamos encontrado en reuniones familiares. El momento no pudo ser más perfecto. Pero la pieza final de la venganza llegó de una fuente inesperada. La profesora de Kaya, la señora Rodríguez, me llamó una tarde. Elena, quería que supieras que Erika ha estado haciendo muchas preguntas sobre el accidente de Kaya. Ha estado diciendo a los otros niños que su abuela aseguró que Kaya estaba fingiendo para llamar la atención. Creí que debía saberlo. Se me rompió el corazón por mi sobrina, solo repetía lo que había escuchado en casa, pero los demás niños empezaban a evitarla. En su intento de envenenar a los demás contra Kaya y contra mí, mi familia había terminado aislando a su propia hija. Mientras tanto, las consecuencias del comportamiento de mi familia se seguían extendiendo por nuestro pequeño pueblo como un incendio. Silvia había compartido estratégicamente información con las personas clave de la comunidad, y la reacción fue más severa de lo que había anticipado. El primer gran golpe lo sufrió el propio David. Su bufete se especializaba en derecho de familia y varios clientes de alto perfil habían solicitado discretamente otros abogados tras enterarse del trato de la familia hacia Kaya. El socio principal, el señor Blackwood, lo llamó a su despacho para lo que David más tarde describiría a Nadine como la conversación más humillante de mi carrera. David, le dijo Blackwood, la reputación de nuestro bufete se fundamenta en la confianza y los valores familiares. Cuando los clientes oyen que tu esposa y tu suegra estaban discutiendo terminar con el soporte vital de un niño por motivos financieros, surgen serias dudas sobre el juicio y el carácter. El hecho de que hayas permanecido en silencio mientras tu esposa llamaba dramáticas a las lesiones que amenazaban la vida de tu sobrina nos dice todo lo que necesitamos saber sobre tus valores. Vamos a reestructurar tu rol en el bufete. David fue degradado de la vía hacia la sociedad a un puesto de asociado, lo que acabó con sus perspectivas de carrera a corto plazo. Al mismo tiempo, mi madre enfrentaba sus propias consecuencias. La junta de la iglesia convocó una reunión de emergencia sobre su puesto de tesorera. El pastor Williams, un hombre bondadoso que siempre había apoyado a las familias en apuros, se mostró furioso al enterarse de la llamada al hospital. Mónica, le dijo durante la reunión, nuestra iglesia se basa en la atención a los más vulnerables, especialmente a los niños. Lo que hiciste va en contra de todo lo que representamos. Pero mamá no iba a rendirse sin luchar. 5 semanas después de mi enfrentamiento con Nadine apareció en el hospital exigiendo ver a Kaya. Soy su abuela, le dijo al guardia de seguridad, tengo derechos. El guardia llamó a la planta pediátrica, donde mi amiga y colega, la enfermera Janet, estaba trabajando. Elena puso una orden de no contacto en el expediente, explicó Janet a seguridad. Mónica Thompson no tiene permitido ver a Kaya bajo ninguna circunstancia. Mamá armó tal escándalo en el vestíbulo que la seguridad del hospital tuvo que escoltarla afuera. El incidente fue presenciado por decenas de personas, incluidas varias enfermeras que me conocían personalmente, y la noticia se propagó rápidamente por nuestra comunidad interconectada. Al día siguiente recibí una llamada de la señora Peterson, la antigua maestra de Kaya. Elena, quería que supieras que tu madre vino ayer a la escuela. Estaba haciendo preguntas sobre el comportamiento de Kaya antes del accidente, intentando insinuar que tenía problemas de conducta que podrían haber contribuido al accidente de alguna manera. Me quedé sin palabras. ¿Qué? Estaba buscando información que pudiera usar para, no sé, culpar a Kaya de lo sucedido. El director le pidió que se marchara. Elena, ¿qué está pasando con tu familia? Fue entonces cuando entendí que mamá no solo estaba siendo insensible,
Estaba intentando construir una narrativa que justificara su comportamiento anterior. Si lograba convencer a la gente de que Kaya era problemática o de que yo era una madre incapaz, entonces sus sugerencias sobre terminar el soporte vital parecerían razonables en lugar de monstruosas. Llamé a mi amiga y abogada del consejo del hospital, María Santos, y le conté las últimas novedades. Elena, lo que está haciendo tu madre podría considerarse acoso y difamación. Está tratando de dañar tu reputación y crear una versión falsa del accidente de Kaya. Tenemos que documentarlo todo. María me ayudó a obtener una orden de alejamiento formal contra mi madre. La documentación detallaba cada contacto inapropiado, cada mensaje cruel y cada intento de interferir en el cuidado de Kaya. La audiencia se programó para 2 semanas después. Cuando el juez revisó las pruebas, incluyendo la documentación del hospital sobre las preguntas inapropiadas de mamá y el patrón de acoso, su rostro se endureció. Señora Thompson, le dijo en la audiencia, su patrón de comportamiento hacia su hija y su nieta durante esta crisis médica demuestra una preocupante falta de empatía y de juicio. Esta orden de alejamiento queda concedida, y le extiendo también al señor Thompson en base a su acoso documentado en el hospital. El periódico local, que normalmente solo cubría deportes de secundaria y reuniones del consejo municipal, publicó una pequeña nota sobre la orden de alejamiento. No mencionaban nombres, pero en un pueblo de 15.000 habitantes, todos sabían de quién se trataba. Las consecuencias sociales fueron rápidas e implacables. El club de bridge semanal de mamá de repente no tuvo sitio para ella en la mesa. El club de lectura al que había pertenecido 8 años dejó de devolverle las llamadas, e incluso los empleados del supermercado, que siempre habían sido amables, comenzaron a tratarla con frialdad. Nadine, mientras tanto, enfrentaba su propia cascada de problemas. Su aventura con el entrenador personal se había hecho pública y David había solicitado el divorcio, pero la batalla por la custodia fue donde estalló el verdadero drama. El abogado de David había conseguido copias de todos los mensajes de texto de Nadine sobre el accidente de Kaya, y durante la audiencia de custodia los leyó en voz alta en pleno tribunal. Señoría, me gustaría presentar pruebas sobre el carácter y el juicio de la señora Richardson. Mientras su sobrina de 8 años luchaba por su vida en el hospital, la señora Richardson envió a su hermana el siguiente mensaje: deja de ser tan dramática, los niños se lastiman todo el tiempo. El gesto del juez se volvió más severo a medida que el abogado continuaba leyendo. Cuando llegó a la parte sobre los cupcakes, considerándolos más importantes que la vida de Kaya, varias personas en la sala exhalaron con audible indignación. Además, su señoría, añadió el abogado, la señora Richardson apoyó las preguntas de su madre sobre terminar el soporte vital de la niña por motivos económicos. Esto demuestra un patrón de anteponer preocupaciones materiales al bienestar infantil. El abogado de Nadine trató de alegar que los mensajes habían sido sacados de contexto, pero el daño ya estaba hecho. El juez otorgó a David la custodia principal de ambos niños, dejando a Nadine únicamente visitas supervisadas hasta que completara clases de crianza y terapia. El caso judicial era de dominio público y los detalles se convirtieron rápidamente en el tema de conversación del pueblo. Silvia, que había estado orquestando estratégicamente muchas de las consecuencias sociales, se aseguró de que la gente adecuada supiera de la humillación de Nadine en los tribunales. Mientras tanto, el negocio de construcción de mi padre sufría el golpe más devastador de todos. Había corrido la voz de que llamó búsqueda de atención a la lucha por la vida de su propia nieta, y en una comunidad donde los valores familiares eran sagrados, eso equivalía a un suicidio empresarial. Su mayor cliente, Riverside Development Company, canceló un contrato importante de $200,000. El director del proyecto, cuya hija también había resultado herida en un accidente escolar el año anterior, se mostró abiertamente disgustado por el comportamiento de papá. No puedo, en conciencia, trabajar con alguien que abandonaría a su familia en medio de una crisis médica, le dijo el gerente a mi padre durante una tensa llamada telefónica que fue escuchada por varias personas. Otros clientes siguieron el mismo camino en los meses posteriores. La iglesia metodista canceló su proyecto de renovación, la junta escolar del condado eliminó a la empresa de papá de la lista de contratistas aprobados y, en 6 meses, su negocio había perdido más del 60% de los ingresos. Papá intentó salvar la situación acudiendo directamente a mí. Se presentó en el hospital una tarde, mientras yo acompañaba a Kaya en su sesión de fisioterapia. Elena, tenemos que hablar, dijo bloqueándome el paso en el pasillo. No deberías estar aquí, respondí con frialdad. La orden de alejamiento también te incluye a ti. Esto ha llegado demasiado lejos. Tu madre cometió un error, pero estás destruyendo a toda la familia por ello. Yo no estoy destruyendo nada, papá. Estoy protegiendo a mi hija de personas que preguntaron a los médicos cómo matarla por dinero. No fue así y lo sabes. Entonces, ¿cómo fue?
Explícame cómo preguntar por beneficios de donación de órganos y protocolos de muerte cerebral era otra cosa que no fuera buscar lucrarse con la muerte de mi hija. El rostro de papá se enrojeció. Estás siendo dramática, como siempre. Kaya está bien ahora, ¿no? Tu madre solo trataba de ser práctica ante una situación difícil. Lárgate, dije en voz baja. Lárgate antes de que llame a seguridad. No podrás mantenernos alejados de Kaya para siempre, es nuestra nieta. Ya lo verás. Ese encuentro fue presenciado por varios miembros del personal, incluido el Dr. Rowan Ellis, quien más tarde me dijo que jamás había visto un ejemplo tan claro de abuso emocional. Elena, la manera en que tu padre minimizó el trauma de Kaya e intentó hacerte dudar del comportamiento de tu madre es manipulación emocional de manual. Haces bien en protegerte a ti y a Kaya de esa toxicidad. Pero las consecuencias para mi familia aún no habían terminado, lo peor estaba por llegar. 3 meses después del accidente recibí una llamada de mi primo Reed, el hijo de Daphne, que vivía en el mismo pueblo que mis padres. Elena, quería avisarte, tus padres tienen serios problemas financieros. El negocio de tu padre está prácticamente en bancarrota y están atrasados con la hipoteca. Tu madre ha estado llamando a familiares lejanos pidiendo dinero. ¿Y qué les ha dicho? Que volviste a toda la familia en su contra por un malentendido sobre el accidente de Kaya. Dice que eres vengativa y cruel, que ellos son víctimas inocentes de tu reacción exagerada. Pero Reed había hablado con Daphne y sabía la verdad. Nadie les está dando dinero. Daphne se aseguró de que todos en la familia sepan lo que realmente ocurrió. Tu madre ha quemado todos los puentes que tenía. El golpe final llegó cuando mis padres se vieron obligados a vender su casa. La presión financiera del negocio en ruinas, las costas legales de la orden de alejamiento y el divorcio de Nadine los dejaron hundidos en deudas. Se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado del pueblo y, según Reed, mamá pasaba la mayor parte del tiempo sola. Su círculo social había desaparecido por completo y estaba prácticamente marginada de la comunidad en la que había vivido 30 años. Fue entonces cuando tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Llamé a Nadine. Nadine, soy Elena. Elena. Dios mío, qué alegría que llames, tenemos que. Llamo por Erika, la interrumpí. Está teniendo problemas en la escuela por lo que mamá ha estado diciendo sobre el accidente de Kaya. Silencio. Quiero que sepas que no culpo a Erika de nada. Tiene 8 años y es inocente en todo esto. Si alguna vez necesita algo, alguien con quien hablar, ayuda con la escuela o simplemente un lugar seguro, siempre podrá contar conmigo. Nadine empezó a llorar. Elena, lo siento tanto. Sé que manejamos todo de la peor manera. Sé que mamá fue demasiado lejos. David me dejó y lo estoy perdiendo todo, y yo, estaba asustada y fui estúpida. Me desquité contigo cuando tú ya estabas sufriendo. Nadine, no puedo perdonar lo que hicisteis, lo que todos hicisteis. Pero Erika es mi sobrina y la quiero. No merece pagar por vuestras decisiones. No fue la reconciliación que Nadine deseaba, pero fue el límite que yo necesitaba fijar. Año y medio después, Kaya y yo asistimos al 9º cumpleaños de Erika. No porque Nadine y yo nos hubiéramos reconciliado, sino porque Silvia lo había organizado y Kaya quería ver a su prima. Mis padres no estaban allí, no habían sido invitados. Nadine se veía cansada y mayor, pero estaba esforzándose por reconstruir su relación con su hija. Me dio las gracias en voz baja por estar allí para Erika durante el divorcio de sus padres. Sé que no merezco tu perdón, me dijo, pero gracias por ser la persona más grande. Asentí, pero no respondí. Hay cosas que no se pueden perdonar, incluso cuando entiendes por qué sucedieron. Al salir, Erika corrió hacia Kaya y hacia mí. Tía Elena. Lo siento por lo que la abuela Mónica dijo sobre Kaya. Sé que ella no fingía estar herida. Me alegra que esté bien. Me arrodillé y abracé a mi sobrina. Gracias, cariño, eso significa mucho. Mirando atrás, 18 meses después, comprendí que el accidente y la respuesta de mi familia lo cambiaron todo. Me mostró en quién podía confiar realmente, y no eran las personas con las que compartía la sangre. Eran las enfermeras que me llevaban café a las 3 de la madrugada, los médicos que lucharon por salvar a mi hija, la comunidad que se volcó con nosotras y la nueva familia que construimos sobre las cenizas de la anterior. Kaya está prosperando. Ahora tiene 9 años, juega al fútbol y quiere ser doctora cuando crezca. Para ayudar a niños como el Dr. Rowan Ellis me ayudó a mí, dice. Ha tenido que esforzarse mucho en fisioterapia y en terapia del habla para recuperarse por completo, pero su determinación ha sido increíble. Conserva algunas lagunas de memoria de aquella época,
lo que los médicos dicen que es normal e incluso protector. Dean y yo nos casamos la primavera pasada, unos 15 meses después de conocernos, en una ceremonia pequeña. Kaya fue la niña de las flores y Silvia me acompañó al altar. Mi familia biológica no fue invitada, pero nuestra familia elegida llenó cada asiento. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber cortado lazos con mis padres y mi hermana. La respuesta es no. Ellos me mostraron exactamente quiénes eran cuando más los necesitaba. Priorizaron una fiesta escolar sobre mi hija moribunda, preguntaron a los médicos cómo terminar con su vida por dinero y llamaron drama a su lucha por sobrevivir. La venganza que obtuve no fue elaborada ni dramática, simplemente dejé que afrontaran las consecuencias naturales de sus propias elecciones. Cuando alguien te muestra quién es realmente, los demás suelen reaccionar en consecuencia. La reputación de mi familia en nuestro pequeño pueblo quedó destruida, no por nada que yo hiciera, sino por sus propias palabras y actos. Aprendí que, a veces, la mejor venganza es vivir bien y proteger a quienes de verdad importan. Kaya y yo hemos construido una vida hermosa, rodeadas de personas que nos aman incondicionalmente. Somos felices, sanas y plenas, y nunca hemos necesitado aquellos cupcakes. La ironía final llegó 6 meses atrás, cuando a mi madre le diagnosticaron un cáncer de mama en etapa temprana. Está bien y el pronóstico es excelente, pero me escribió para pedirme ayuda con su cuidado, argumentando que la familia debe estar unida durante las crisis de salud. Le respondí con un mensaje: no puedo. Estoy ocupada con mi propia familia. Además, estoy segura de que tus amigos de la iglesia pueden ayudarte. Al fin y al cabo, una familia que prioriza fiestas escolares por encima de hijos moribundos probablemente tiene una idea distinta de lo que es una emergencia. Nunca volví a tener noticias suyas. Hace poco, Kaya me preguntó si alguna vez conocería a sus otros abuelos. Le dije la verdad, que a veces las personas toman decisiones que hieren a quienes deberían amar y que, cuando eso ocurre, está bien quererlas desde la distancia para protegerte a ti misma. Pero tenemos a la abuela Silvia, respondió, refiriéndose a la madre de Dean, que nos había acogido por completo cuando nuestra relación se volvió seria. Y también a su tío Johnny y a su tía Marie, los hermanos de Dean, que se habían convertido en los tíos que Kaya siempre mereció. Es verdad, le respondí. Tenemos una familia maravillosa, aunque no sea la que tuvimos al principio. Solo que no es la que empezamos teniendo, añadió Kaya con la sabiduría de una niña que había aprendido demasiado pronto que las familias vienen en todas las formas y tamaños. Así es, confirmé esa noche mientras la arropaba en la cama. Mamá, ¿eres feliz?, me preguntó. Miré a mi hija, viva, sana, segura y rodeada de amor, y comprendí que nunca había sido más feliz en mi vida. Sí, cariño, soy muy feliz, respondí, y lo sentía de verdad. A veces, la familia que eliges es mejor que la que te toca al nacer. A veces, apartar a las personas tóxicas, aunque sean parientes de sangre, es lo más saludable que puedes hacer. Y a veces la mejor venganza es negarse a dejar que la crueldad te robe la alegría. Kaya y yo aprendimos que no necesitábamos a quienes nos abandonaron en nuestra hora más oscura, necesitábamos a quienes aparecieron con café y bocadillos para decirnos que todo iba a estar bien. Encontramos a esas personas, construimos una vida con ellas y estamos viviendo nuestro felices para siempre, un día a la vez. Al final, los cupcakes nunca importaron en absoluto. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.